Buenos días y bienvenidos a una nueva entrevista de UPF Televisión. Hoy está con nosotros un escritor de novela negra que podríamos decir que tiene una vida de novela negra. Vivió unos años en el seminario, fue mosso de escuadra y escolta policial del presidente Pujol y ahora se dedica a tiempo completo a escribir sus novelas. Con su última novela, La víspera de casi todo, ganó el Premio Nadal 2016. Víctor del Árbol, muchísimas gracias por estar aquí. Un placer estar con vosotros. Decía ahora que tienes una biografía interesante porque he leído que, entre otras cosas, cuando eras joven estuviste en el seminario, ¿es cierto? Sí, cuando tenía 14 años, de los 14 a los 19 años, estuve en el seminario. ¿Y qué hacías ahí? ¿Qué hacía? Bueno, preguntarme cosas. Preguntarte cosas. Sí. Yo me entré en el seminario no por una cuestión de vocación religiosa, sino porque hubo una persona que me ayudó mucho, que era un sacerdote de lo que en mi época se llamaban sacerdotes obreros, ¿no? Que eran pues como muy activistas sociales y pues para mí fue un ejemplo de vida, un ejemplo a seguir y quise imitarlo, ¿eh? Entonces me metí en el seminario pensando que la manera de ayudar a los demás, la gente de mi barrio, era pues hacerme sacerdote como él. Lo que pasa es que, como dice el refrán, con la iglesia hemos topado, ¿eh? Y al final, pues a los 19 añitos, después de 5 años, lo dejé. Y luego estuviste estudiando Historia. De hecho, yo entré a la universidad por el acceso a mayores de 25 años. Yo entré bastante tarde para estudiar Historia. Primero, a los 23 o 24 años, ya no me acuerdo, me hice policía, me hice mosso de escuadra. Claro, es que es lo que te iba a decir ahora, que se te suele describir como un mosso que ahora escribe novelas, pero tengo entendido que te gusta más que se diga que eres un escritor que durante el tiempo en que no podía vivir de sus novelas hizo de mosso para ganarse la vida hasta que pudiera vivir de sus novelas. Eso es el matiz ese es muy importante. Es decir, yo siempre distingo entre la vocación, la pasión y lo que es el medio de vida. Uno no siempre puede hacer lo que le gusta en la vida. Yo escribo desde que era un niño, Cuando eras niño ya soñabas con ser escritor. Sí, yo tengo la suerte de que desde pequeño sabía lo que quería ser. Lo que pasa es que la vida pues va imponiendo sus ritmos y hay que ganarse pues la manutención, hay que vivir, claro, ¿no? Y tuve la casualidad y la suerte de conocer a un mosso de escuadra en el año 91. Me gustó mucho su perfil y pensé, oye, pues un poco como la historia que me pasó con el sacerdote este, ¿no? Decidí presentarme en el año 92, que era ser mosso en aquella época era una cosa rarísima, porque había muy poquitos, éramos menos de 1000, casi no teníamos competencias, y además el año 92 fue el año mágico de Barcelona, fue el año de las Olimpiadas, fue la primera Champions del Barça, claro, el gol de aquel famoso de Koeman, y fue el año en que yo entré en los mossos. Pensé que estaría poco tiempo, porque yo siempre he sido una persona muy inquieta, he viajado mucho por el mundo, he hecho muchas cosas, y digo, bueno, pues esto, claro, estaré un tiempo a ver qué tal, ¿no? Y ese poco tiempo se convirtió en 20 años. 20 años. Pero te lo pasaste bien haciendo de mosso. A ver, yo diría que pasármelo bien no es la palabra. Claro, igual no es la expresión más acertada. Pero sí que te tengo que decir que fue una experiencia vital muy importante para mí y que luego ha condicionado evidentemente mi manera de escribir. Claro, podríamos decir que tú has estado en los dos bandos, ¿no? Has perseguido con la porra y luego has escrito con la pluma. Entonces, ¿crees que la realidad supera la ficción, el típico tópico? ¿Crees que es verdad o...? Mira, ¿sabes qué pasa? Que la realidad es muy compleja, mucho más que la ficción. Es decir, la ficción, la gente la malinterpreta en el sentido de dice, bueno, la ficción no es verdad, no es cierto eso. La ficción es una interpretación de la realidad que tiene un principio y tiene un final, es decir, que es un círculo cerrado. Es decir, en una novela, en un libro, en un ensayo, en lo que sea, todo tiene que tener un principio, un desarrollo y un final. La realidad, en cambio, no es así, la realidad evoluciona continuamente. Eso significa que muchas veces hay cosas incomprensibles, hay cosas inexplicables y hay cosas que no se cierran, hay ciclos que no se acaban.
Entonces, la ficción lo único que hace es intentar darle una explicación a la realidad comprensible. Claro. Yo he encontrado en la vida cosas que no se pueden trasladar a las novelas. ¿Y crees que para ser escritor hay que tener una vida interesante? No, lo que hay que tener es inquietud. ¿Y gusto por la vida? Eso sí, claro. Si una persona que se dedica a cualquier forma de arte, lo que hacéis vosotros, por ejemplo, el periodismo, ¿no? Para mí es una forma de arte. Es decir, ¿por qué? Porque si no sientes curiosidad y no tienes la necesidad de interpretar la realidad, te ajustas a lo que hay. A lo que hay, al patrón que viene dado, y ¿no? nada más, ¿no? Entonces, yo creo que para ser escritor lo fundamental, hay dos cosas que son fundamentales para mí. La primera es ser curioso, o sea, ser una persona inquieta, que se cuestione la realidad. Y la segunda, y esa es muy importante para mí, es ser un buen lector. Ser un buen lector. Ser un buen lector. ¿Leer mucho o leer bien? Leer bien. Leer Ser un buen lector, o sea, la lectura nunca puede ser acumulativa, sino que tiene que ser reflexiva. La literatura no es una cuestión de acumular información, sino que sobre todo es una cuestión de procesarla. Por ejemplo, yo conozco personas que se sienten muy orgullosas de leerse 200 libros al año. Pero a mí eso no me dice nada. No dejan el suficiente tiempo para que ese libro deje pozo. Claro, por ejemplo, yo puedo leer, hay épocas de mi vida que puedo leer 200 libros al año, y he pasado épocas de mi vida, por ejemplo, que he leído 2 libros durante todo un año. Por ejemplo, no sé si lo sabéis, uno de mis escritores de referencia es Albert Camus. Pues yo, por ejemplo, llevo años releyendo El extranjero. Es un librito que apenas tiene 100 páginas. Leyéndolo y releyéndolo cada año. ¿Por qué? Porque es una fuente de reflexión continua. Entonces, para mí la lectura, como el saber, nunca puede ser acumulativa. Siempre tiene que ser reflexiva. Bueno, pasando a otra cosa, has contado que el día que se publicó tu primera novela, El peso de los muertos, fuiste a una librería, fuiste corriendo para ver cómo quedaba tu nombre al lado de los grandes autores. Sí. ¿Cómo fue ese momento? Pues fue un momento de, mira, por una parte de alegría muy grande. ¿Sabes en qué librería fue? En una librería de Madrid que se llama Alberti. De hecho, con los años he vuelto muchas veces allí a hacer presentaciones, hemos hecho amistad con los libreros. Pero claro, yo la primera vez que entré allí, primero sentí mucha alegría al ver mi nombre. Todos tenemos un ego y tenemos una vanidad, pero luego con los años esa vanidad se va desvaneciendo, claro, ¿no? Porque te das cuenta que no te sirve para nada. Y por otra parte comprendí lo difícil que es el medio en el que me metía. ¿Por qué? Pues porque, mira, en España se publican más de 30.000 títulos al año. Sí, es un montón. Es con diferencia el país de Europa donde más se publica. ¿Ah, sí? Sí. Y también es con diferencia, sobre todo con Alemania y Francia, uno de los que menos se lee, claro, con lo cual es una paradoja. Una contradicción, ¿no? Sí. Pero a mí lo que me hizo pensar eso, y lo que me hace pensar eso cada vez que publico una novela, es qué razones puede tener un lector para elegirme a mí y no a cualquiera de los otros. Entonces, El peso de los muertos lo publicaste en 2016, en 2011, cuando aún eras mozo, publicaste La tristeza del samurái, y en 2012 dejaste de ser mozo de escuadra. ¿Se hizo incompatible seguir escribiendo y seguir siendo mozo? Sí, se hizo incompatible por 2 razones, básicamente. La primera es emocional. Es decir, cuando tú, por ejemplo, quieres algo mucho en la vida y llevas toda tu vida trabajando para conseguir eso y lo ves, de repente ya no quieres hacer otra cosa. Entonces ya se abre una puerta que cuando la has traspasado es muy difícil volver atrás. Entonces yo emocionalmente pues me sentí como ya muy desvinculado de mi trabajo como policía. Eso por un lado, el más importante. Y luego por otro lado, cuando yo tuve la suerte de que enseguida empecé a tener mucho éxito en el extranjero. Y eso me obligaba... En Francia, sobre todo. En Francia. Y eso me obligaba a viajar mucho, me obligaba a compromisos que no eran compatibles con mi trabajo. Claro. Y el éxito definitivo llega con 1 millón de gotas, ¿no? El éxito nunca es definitivo. El éxito nunca es definitivo. Nunca. Es efímero. Es efímero. Esto lo decía Goethe, decía que en la vida evolucionamos como espirales de humo, ¿sabes? Entonces el humo sube hasta que la inercia se acaba. Y hay un momento en que vuelve a bajar. Cierto es que nunca quedas en el nivel anterior, pero siempre vuelves a empezar de cero. ¿Y ahora estás aún metido en la espiral de humo Siempre. de la víspera de casi todo? Siempre. Con el que ganaste el premio Nadal. ¿Era un objetivo?
Era un sueño. Era un sueño. Era un sueño. ¿Sabes cuando los jugadores que fichan por el Barça dicen que han cumplido un sueño? La mayoría de las veces es mentira, Sí. ¿no? Lo dicen por... Sí, porque si no tendrían como muchos sueños, porque a cada Claro, equipo que llegan... es un sueño, ¿no? Exacto. Pero para cualquier escritor español ganar, español lo que escriban es en castellano, ganar el premio Nadal significa muchas cosas, más allá del premio en sí. Sobre todo lo que significa es que entras en el elenco de escritores clásicos Claro. de la literatura contemporánea. Es decir, piensa que yo... tengo... ¿Hay un punto de vanidad ahí? No, ya te he dicho antes que la vanidad a mí se me acabó con la primera novela. O sea, cuando me di cuenta de dónde me había metido, ya la vanidad ya no te sirve de nada. Claro. Y aparte la vanidad es un hándicap para este Totalmente, trabajo. sí, sí. Porque yo te decía, tienes que ser curioso, tienes que ser inquieto. Si eres una persona vanidosa, das por supuesto que ya lo sabes todo. Claro. Con lo cual esa inquietud desaparece. O sea, la herramienta del escritor es la modestia. Tiene que ser la modestia. El premio Nadal a mí lo que me dio es el sentirme identificado con un tipo de literatura que yo admiro mucho. Vale. Es decir, piensa, el premio Nadal se publica, es el premio más antiguo de las letras españolas. Se publica desde el año 44 y lo han ganado todos los clásicos, o sea, todos los escritores grandes, que llamaríamos grandes, de la literatura española los han ganado. Cuando yo tenía 12, 13, 14, 15 años, en las cuales yo estudiaba Miguel Delibes, yo estudiaba a Carmen Laforet, yo estudiaba a Álvaro Pombo, pues todos esos autores que yo admiraba cuando era joven, más joven que ahora, pues de repente te ves ahí, te ves en ese bueno, en ese pequeño, En esa estantería, ¿no? en ese pequeño Olimpo, ¿no? Y eso es una responsabilidad y es una alegría. Responsabilidad porque sabes que a partir de ahora la gente te va a mirar con otros ojos, te va a exigir más, como tiene que ser, y una alegría porque, oye, pues sientes que estás formando parte de la historia. Oye, ¿qué tiene el pasado que nos engancha tanto? Lo digo porque tengo la sensación de que en tus obras está bastante presente esta especie de magnetismo que nos genera siempre el paso del tiempo, ¿no? El pasado, ¿sabes cuándo empieza a tener importancia? A medida que vas acumulando vida, ¿no? Es decir, yo cuando tenía, por ejemplo, 20 o 25 años, no tenía tiempo para la memoria, porque estaba demasiado implicado en la vida. Claro, en lo que estabas haciendo, ¿no?, en aquel momento. En aquel momento. Pero de repente, yo no sé por qué hay un momento en la vida que haces como un clic y el pasado vuelve, ¿no? El pasado vuelve tu infancia, vuelve tu adolescencia, y me di cuenta de que yo soy el hombre que soy porque vengo de donde vengo. A partir de ahí decidí mezclar en todas mis novelas algo que a mí me apasiona mucho, que es el pasado histórico con el pasado familiar. Es decir, intento intercalar mis historias personales con las grandes efemérides históricas. ¿Por qué? Porque yo tengo la teoría de que el pasado no es un espacio temporal. El pasado es un espacio narrativo. Es decir, es la manera que tenemos de traerlo al presente, contarlo, ¿no? La literatura te permite coger el pasado, reinventarlo, reescribirlo y convertirlo en presente. Y a mí eso me parece fascinante, porque los errores que no has podido solucionar en la vida, ¿puedes enmendarlos? Los puedes enmendar en la literatura. Y también sueles decir que te gusta mucho hablar de cómo el dolor es lo que transforma a una persona ordinaria en una persona extraordinaria, o cómo genera cambios en las personas. ¿Cómo ves esto? Pues porque yo he tenido la experiencia del dolor personal, pero sobre todo a través de mi trabajo en la policía, ¿no? Y me he dado cuenta... ¿Viste muchas escenas de dolor? Bueno, ya lo presupongo, pero ¿crees que en tu trayectoria viste especialmente pues, escenas que realmente compungían mucho? Mira, durante 20 años te encuentras de todo, ¿no? Como tú piensas que son 20 años de mi vida, es decir, y en ese tiempo tú estás continuamente relacionándote con personas que tienen problemas, porque la gente si no tiene un problema no va a la policía, claro, ¿no? Y en ese espacio de tiempo ves lo mejor y lo peor de cada uno, y te das cuenta de que el dolor es un mecanismo de defensa. Es decir, yo siempre lo explico de la misma manera, si no sintiéramos dolor no estaríamos vivos, no comprenderíamos lo que es la vida. Y te pongo un ejemplo. Imagina que no sientes dolor. Y entonces te digo que extiendas la mano y te pongo un mechero debajo y te la empiezo a quemar.
Si tú no sientes dolor, no apartas la mano. Claro. Esa mano se consume, ¿no? Es decir, el dolor para mí no es... yo no utilizo el dolor de una manera, me gusta decir, de una manera pornográfica. Yo no me recreo en el dolor. Pero sí que entiendo que el dolor es un mecanismo de vida que nos empuja a cambiar, que nos empuja a evolucionar. Con la historia pasa lo mismo. Todos los periodos históricos de cambio vienen a través de revoluciones. Y una revolución que es un cambio brusco, un cambio violento, ¿no? El dolor es importante en nuestra vida desde el momento en que nacemos. Y hay una metáfora que yo utilizo, que no es una metáfora, una imagen muy bonita y que es cierta. Es decir, nosotros venimos al mundo llorando. Venimos al mundo llorando. ¿Por qué? Porque para que podamos respirar nos tienen que abrir los pulmones, nos dan una cachetada en el culo y cuando el aire entra en esos pulmones duele. La primera impresión que tenemos de la vida es dolor. Bueno, pues es un dolor maravilloso. Es el dolor que te recuerda que estás vivo. También en alguna ocasión has dicho que la literatura bueno, la escritura es un camino de exploración interior. Sí. Entonces mi pregunta es, ¿escribes solo por terapia o también escribes para vender? Es una muy buena pregunta, pero tiene una formulación un poco extraña. O sea, me refiero a que si escribes te solo entiendo. Para poner en orden tus cosas, o si cuando estás escribiendo también dices, hombre, esto al que lo lea le va a gustar o no le va a gustar, cambio, hago que este personaje, que yo creo que tiene que morir, viva porque sé que genera empatía. Te entiendo. Mira, la literatura no es una terapia. No es una terapia. Es decir, si yo quisiera escribir solo sobre mis fantasmas, escribiría diarios, ¿no? O poesía, y la escribiría para mí, no para compartirla. En el momento que tú decides compartir con otro, en el momento que tú decides explicarte hacia los demás, abrirte hacia los demás, ya no es una terapia personal, ya es una necesidad de compartir. Eso por un lado. Y por otro lado, yo nunca escribo para vender libros. Si escribiera para vender libros, escribiría de otra manera. Es decir, ese es un error fundamental que hay que entender. O sea, la literatura, hay dos tipos de literatura. Una literatura que yo llamo placebo, que es de entretenimiento, que es una fórmula cerrada, ¿vale? Donde todo el mundo sabe lo que va a encontrar y cómo va a acabar. Eso es un entretenimiento. Y está muy bien. ¿Podrías un ejemplo de literatura placebo? La chica del tren. Paula Hawkins, la chica del tren. Por ejemplo, ¿no? Es decir, es un thriller clásico, es decir, que está bien escrito. Tú sabes cuando empiezas esa historia qué es lo que te vas a encontrar, más o menos. Sabes que vas a pasarlo mal y que al final vas a acabar bien, ¿vale? Más o menos, un círculo cerrado. Eso es un producto ad hoc, o sea, es un producto que se hace para vender, claro, ¿vale? Y si funciona bien, pues se vende, y si no funciona bien, pues no se vende. Y luego hay otro tipo de literatura que es la que a mí me interesa, que es la literatura, como te decía antes, reflexiva. La literatura de compromiso, la literatura que cuestiona la realidad humana, la contradicción de lo que somos. somos. Eso es lo que te voy a preguntar después. ¿Crees que un escritor tiene que tener un punto de sociólogo o de filósofo? En el sentido de que crees que tiene que ser alguien que se preocupe por entender los dilemas universales del hombre e intentar, no te digo solucionarlos, pero intentar dar pistas plantearlos, sobre ellos. Por lo menos plantearlos. Para mí, un escritor, como cualquier artista, tiene que tener un compromiso claro, con su tiempo y con su obra. Y no necesariamente político, ni ético, ni moral. Ese compromiso se adquiere, por ejemplo, eligiendo los temas de los que tratas y el punto de vista desde el que lo cuentas. Solo haciendo esa elección ya tienes un compromiso. Entonces, mi compromiso, y creo que el compromiso de la literatura y de todo el arte en general, no es entretener. No es entretener. El entretenimiento puede llegar, pero no es entretener, es cuestionar. Es cuestionar, es hacer lo que te decía al principio, que es la ficción, un reflejo de la realidad, un intento, muchas veces baldío, de explicar quiénes somos y cómo somos. ¿Y tú, todo lo que escribes, va destinado a formar parte de tus novelas? ¿O escribes cosas que son solo para ti? En el sentido de, escribes un texto que dices, mira, esto lo escribo solo para ordenar mis ideas, para entender mis sentimientos, para ordenar mi vida. ¿Tú escribes cosas que luego te guardas para ti? Yo el 80% de lo que escribo es para mí. Por ejemplo, yo escribo poesía desde los 15 años, no he publicado nunca poesía. ¿Ni pretendes hacerlo? Ni pretendo hacerlo, la escribo para mí. Yo te decía antes lo de los diarios, yo por ejemplo escribo diarios. Cada día desde que tengo 14 años escribo
diario. Esos diarios a mí me ayudan, son privados, son personales, y me ayudan a reordenar, como tú muy bien has dicho, mis ideas, mi definición de lo que es la literatura, mi visión del mundo, de la política, de lo que sea. Es muy importante preservar una parte de intimidad. Eso es muy importante. Bueno, vamos acabando. En tu obra ha sido muy autobiográfico. Ya entiendo que en las tramas no, porque ya presupongo que tú no hiciste como el personaje de 1.000.000 de gotas y te pusiste a investigar la muerte de tu hermana y de tu sobrino por parte de un mafioso ruso. Pero los personajes, los personajes de la novela son los de tu vida. Mira, yo te lo voy a decir con una frase de José Luis San Pedro. ¿Sí? Escribir es vivir. Escribir es vivir. Escribir es vivir. ¿Y eso qué implica? Implica que todo lo que tú eres, toda tu experiencia personal, se revierte de manera consciente o de manera inconsciente en lo que haces. Es decir, si yo no hubiera tenido la vida que he tenido, no sería el tipo de escritor que soy. Con lo cual, hay mucho de autobiográfico. A veces, fíjate lo que te voy a decir, hay mucho de autobiográfico incluso de manera inconsciente. Es decir, que yo me doy cuenta de que estoy hablando de mí, de mi infancia o de mi pasado, a posteriori, cuando leo lo que he escrito y después de, pues ya de muchos años y de X novelas, te das cuenta de que hay un universo que se repite en todas mis novelas, que en realidad de lo que está hablando es de mi propia visión, de mí mismo. Y bueno, ya una última cosa, si no es indiscreción, ¿podemos saber en qué estás trabajando ahora? Pues sí, estoy trabajando sobre dos ancianos que deciden vivir su última vida. Y es una crítica a esta sociedad... Pero entiendo que no se parece al abuelo que saltó por la ventana. No. Yo el sentido del humor y de la ironía no lo trabajo bien todavía. Espero llegar a hacerlo algún día, pero todavía no. No, es una historia que critica en realidad esa visión que tenemos del mundo de que lo único que importa es la juventud, de que lo único que importa es la innovación, la rapidez, ¿sabes? Y es de alguna manera la visión de dos personas mayores que viven en un mundo que va muy rápido, ¿sabes? Pero que en realidad no vive, que solo vive a través de lo virtual. Y son dos personas que con 80 años deciden enamorarse, explorar... Leí hace poco que generalmente tratamos a nuestros abuelos y gente mayor como si a partir de una determinada edad perdieran la lucidez y empezáramos a tratarlos como gente a que hay que estar preocupado por ellos. Sí. Y este autor decía, pues que al revés, es la gente más lúcida. ¿Estás de acuerdo? Sí. Precisamente, y es de una historia, por ejemplo, que yo quiero escribir para hablar un poco de mis abuelos, ¿no? Te voy a explicar una cosa. Cuando yo era muy joven, tenía mucha necesidad de explicarme, de hacerme valer, de hacerme ver en el mundo y tal. Cuanto más mayor eres, menos necesidad tienes de explicarte, porque eres más lúcido. Y entonces al final llega el silencio. El silencio llega cuando lo comprendes todo y te das cuenta de que digas lo que digas, el mundo va a seguir su curso. Pues nada, Víctor, muchísimas gracias por haber estado aquí. Ha sido un placer. Y a ustedes también por haber seguido una vez más esta entrevista en Se Trencada. Muchas gracias y hasta la próxima.